Enfermedad, sufrimientos físicos, la prueba de la fe. Desde la primavera de 1894, la salud de Teresa empieza a dar señales que preocupan. Una persistente tos y dolor de garganta preocupa a sus hermanas y familia. A pesar de los remedios que le han aplicado, no se obtiene una mejoría satisfactoria. Les gustaría que la visitase un médico de su confianza, pero razones de prudencia les hacen desistir. Además, es en esta época cuando su padre enferma de gravedad y muere, lo que hace polarizar toda la atención de las cuatro hermanas hacia su querido padre. María, su prima, que en esta fecha todavía no ha ingresado, cuando va al Carmelo a visitar a sus primas, vuelve a casa preocupada y les dice que mi Teresita se cuide, que ayer la encontré la voz muy cambiada. Ayer se lo consulté al doctor Francis. Es absolutamente necesario que se cuide enérgicamente. De momento no hay nada grave, pero puede llegar a serlo cualquier día, y entonces no habrá remedio. Es preciso que se cuide. Pero estas preocupaciones de la salud no le impiden a Teresa realizar con toda normalidad su trabajo y llevar la vida común del convento. Teresa tuvo siempre la intuición de que su vida sería corta, lo que le hizo no apegarse a lo pasajero. Es su hermana Celina la que nos transmite algunos de sus pensamientos sobre la muerte. Cuando quería comprobar si su grado de amor de Dios se mantenía siempre igual, se preguntaba si la muerte seguía teniendo para ella el mismo atractivo. Una jornada demasiado próspera, una viva alegría, le eran penosas porque tendía a debilitar su deseo de la muerte. Un día me dijo: ¿por qué me ha de causar miedo la muerte? Nunca he obrado sino para Dios. Y al preguntarle yo: ¿moriréis tal vez el día de tal fiesta?, ella me respondió: no tengo necesidad de un día de fiesta para morir. El día de mi muerte será para mí el más grande de todos los días de fiesta. Para asegurarme acerca de la felicidad inalterable del cielo, me decía y me repetía que Dios sabría disponer también todas las cosas, que no tendríamos nada que envidiarnos los unos a los otros. El Evangelio de los obreros de la última hora, pagados lo mismo que los que habían soportado el peso de la jornada, la encantaba, y así me decía: si ponemos toda nuestra confianza en Dios, haciendo los pequeños esfuerzos posibles y esperándolo todo de su misericordia, recibiremos tanto como los grandes santos. El primer aviso serio de su grave enfermedad no se hizo esperar. La noche del 2 al 3 de abril de 1896 sufre la primera hemoptisis en su celda. Era la noche del jueves al Viernes Santo. Un año después es cuando a este sufrimiento físico se sumará la terrible prueba de la fe. Pero nadie puede describir como ella, con todo realismo, cómo vivió estas situaciones. Es en la historia de un alma, donde dice, dirigiéndose a la Madre María de Gonzaga: Madre querida, usted sabe cómo Dios ha querido que mi alma pasara por muchas clases de pruebas. He sufrido mucho desde que estoy en la tierra, pero si en mi niñez sufría con tristeza, ahora ya no sufro así. Lo hago con alegría y con paz. Soy realmente feliz de sufrir. A juzgar por las apariencias, ¿existe acaso un alma menos probada que la mía? Pero qué extrañada se quedaría mucha gente si la prueba que desde hace un año vengo sufriendo apareciese ante sus ojos. Usted ya conoce la prueba. Sin embargo, quiero volver a hablarle de ella, pues la considero como una gracia muy grande. Escribe el año 1897. Por eso dice: el año pasado, Dios me concedió el consuelo de observar los ayunos de Cuaresma en todo su rigor. Nunca me había sentido tan fuerte, y estas fuerzas se mantuvieron hasta Pascua. Sin embargo, el día de Viernes Santo, Jesús quiso darme la esperanza de ir pronto a verle en el cielo. Qué dulce es el recuerdo que tengo de ello. Después de haberme quedado hasta medianoche ante el monumento, volví a la celda. Pero apenas había apoyado la cabeza en la almohada cuando sentí como un flujo que me subía borboteando hasta los labios. Yo no sabía lo que era, pero pensé que a lo mejor me iba a morir, y mi alma se sintió inundada de gozo.
Sin embargo, como la lámpara estaba apagada, me dije a mí misma que tendría que esperar hasta la mañana para cerciorarme de mi felicidad, pues me parecía que lo que había vomitado era sangre. La mañana no se hizo esperar mucho, y lo primero que pensé al despertar me fue que iba a descubrir algo muy hermoso. Acercándome a la ventana, pude comprobar que no me había equivocado, y mi alma se llenó de una enorme alegría. Estaba íntimamente convencida de que Jesús, en el aniversario de su muerte, quería hacerme oír una primera llamada. Era como un tenue y lejano murmullo que me anunciaba la llegada del esposo. Asistí con gran fervor a prima y al capítulo de los perdones. Estaba impaciente porque me llegara el turno para, al pedirle perdón, madre querida, poder confiarle mi esperanza y mi felicidad. Pero añadí que no sufría lo más mínimo, lo cual era muy cierto, y le pedí que no me diese nada especial. Y, en efecto, tuve la alegría de pasar el Viernes Santo como deseaba. Nunca me parecieron tan deliciosas las austeridades del Carmelo. La esperanza de ir al cielo me volvía loca de alegría. Cuando llegó la noche de aquel venturoso día, nos fuimos a descansar. Pero como la noche anterior, Jesús me dio la misma señal de que mi entrada en la vida eterna no estaba muy lejos. La poesía que Teresa acaba de escribir a petición de una hermana enferma, probablemente Sor María de San José, expresa bien los deseos que la invaden. Amor que me inflamas, penetra mi alma. Ven, yo te reclamo. Ven, consúmeme. Tu llama me urge, y quiero sin tregua, oh divino horno, abismarme en ti. El sufrir me es gozo cuando en raudo vuelo a ti para siempre se lanza el amor. Oh patria celeste, dulzura infinita, tú, día tras día, encantas mi alma. Oh celeste patria, oh gozo infinito, no eres más que amor. La segunda hemoptisis alarmó a la priora, que decidió que la viese su primo político, el doctor Sanchis Lanel. La examina sencillamente a través de la pequeña abertura de la reja del comulgatorio y sobre su hábito de sayal. Poco se podría comprobar con un examen de este tipo. No pudo darse perfecta cuenta y dijo que no había sido nada grave, que tal vez se le había roto un pequeño conducto en la garganta. A pesar del agotamiento de su cuerpo enfermo, se entregó todavía durante más de un año a todas las austeridades del Carmelo. Es su hermana Celina la que recuerda su fortaleza en los sufrimientos. Después de su primera hemoptisis del Viernes Santo de 1896, Teresa estuvo santamente gozosa de obtener el permiso para terminar la Cuaresma en todo su rigor, aquel día y al siguiente. Viéndola seguir de ese modo todos los ejercicios, yo no sospechaba lo que le había pasado. Supe después que había sufrido mucho a causa del ayuno de aquel año, pero según su costumbre no se había quejado. De igual modo, no reclamó alivio alguno en la extrema fatiga que experimentaba cada día en la recitación del oficio divino, el cual coincidía precisamente con la hora en que más ardiente era la fiebre. Se guardaba bien de decirnos que ciertos trabajos la hacían sufrir más, por ejemplo, lavar y tender la ropa. Y qué ánimo para soportar las curas dolorosas. Aún la veo sufriendo más de 500 botones de fuego en la espalda. Mientras el médico actuaba, la angelical paciente, sin dejar de hablar a nuestra madre sobre cosas indiferentes, estaba de pie, apoyada contra una mesa. Ofrecía sus sufrimientos por las almas y pensaba en los mártires. Después de la sesión, subía a su celda, sin esperar a que se le dirigiese una palabra de compasión. Se sentaba, temblando, sobre el borde de su pobre jergón, y allí soportaba todo el efecto del penoso tratamiento. Y las que convivieron con ella comprobaron que, a pesar de estar enferma, Sor Teresa del Niño Jesús no se dispensaba nunca de los ejercicios comunes ni de los trabajos penosos. Llegaba sin quejarse hasta el límite de sus fuerzas. Al llegar la noche tenía que subir sola la escalera del dormitorio, deteniéndose a cada peldaño para tomar aliento. Alcanzaba penosamente su celda, a donde llegaba tan agotada que, como confesó más tarde, necesitaba a veces 1 hora para desnudarse.
A veces se ha presentado a Santa Teresa del Niño Jesús de tal forma que ha podido llevar a conclusiones no verdaderas y un tanto superficiales. Teresa, la santa de la eterna sonrisa, había puesto como base de su doctrina y de su vida el amor a la cruz. La fortaleza es uno de sus rasgos más característicos. Un espíritu de fortaleza invencible anima toda su espiritualidad. Pero Teresa, antes de morir, ha de conocer otra purificación, la prueba de la fe que conviene escuchar de sus labios para entender algo el sufrimiento que supuso, y cómo ella se comportó en esta situación en donde todos los dolores se sumaban, los del cuerpo y los del espíritu. Yo gozaba por entonces de una fe tan viva y tan clara que el pensamiento del cielo constituía toda mi felicidad. No me cabía en la cabeza que hubiese incrédulos que no tuviesen fe. Me parecía que hablaban por hablar cuando negaban la existencia del cielo, de ese hermoso cielo donde el mismo Dios quería ser su eterna recompensa. Durante los días tan gozosos del tiempo pascual, Jesús me hizo conocer por experiencia que realmente hay almas que no tienen fe y otras que, por abusar de la gracia, pierden ese precioso tesoro, fuente de las únicas alegrías puras y verdaderas. Permitió que mi alma se viese invadida por las más densas tinieblas y que el pensamiento del cielo, tan dulce para mí, solo fuese en adelante motivo de lucha y de tormento. De pronto, las tinieblas que me rodean se hacen más densas, penetran en mi alma y la envuelven de tal suerte que me es imposible descubrir en ella la imagen tan dulce de mi patria. Todo ha desaparecido. Cuando quiero que mi corazón, cansado por las tinieblas que lo rodean, descanse con el recuerdo del país luminoso por el que suspira, se redoblan mis tormentos. Me parece que las tinieblas, adoptando la voz de los pecadores, me dicen burlándose de mí: sueñas con la posesión eterna del Creador de todas esas maravillas. ¿Crees que un día saldrás de las tinieblas que te rodean? Adelante, adelante, alégrate de la muerte que te dará, no lo que tú esperas, sino una noche más profunda todavía, la noche de la nada. Madre querida, la imagen que he querido darle de las tinieblas que oscurecen mi alma es tan imperfecta como un boceto comparado con el modelo. Sin embargo, no quiero escribir más por temor a blasfemar. Hasta tengo miedo de haber dicho demasiado. Que Jesús me perdone si le he disgustado, pero Él sabe muy bien que, aunque yo no goce de la alegría de la fe, al menos trato de realizar sus obras. Creo que he hecho más actos de fe de un año a esta parte que durante toda mi vida. Cada vez que se presenta el combate, cuando los enemigos vienen a provocarme, me porto valientemente sabiendo que batirse en duelo es una cobardía. Vuelvo la espalda a mis adversarios sin dignarme siquiera a mirarlos a la cara. Corro hacia Jesús y le digo que estoy dispuesta a derramar hasta la última gota de mi sangre por confesar que existe un cielo. Le digo que me alegro de no gozar de ese hermoso cielo aquí, en la tierra, para que Él lo abra a los pobres incrédulos por toda la eternidad. A pesar de esta prueba que me roba todo goce, aún puedo exclamar: tus acciones, Señor, son mi alegría. Porque existe alegría mayor que la de sufrir por tu amor. Cuanto más íntimo es el sufrimiento, tanto menos aparece a los ojos de las criaturas, y más te alegra a ti, Dios mío. Pero si, por un imposible, ni tú mismo llegases a conocer mi sufrimiento, yo aún me sentiría feliz de padecerlo si con él pudiese impedir o reparar un solo pecado contra la fe. Esta prueba de la fe, en la que Teresa cae, es una noche interminable. Dura 18 meses, desde la Pascua de 1896 hasta su muerte. En esta situación de sufrimiento no piensa en ella misma, sino en ese celo apostólico que la lleva al olvido de sí y al deseo de que las almas se salven. A los indecibles sufrimientos del alma se unían los dolores de su ser agotado y consumido. Teresa avanza hacia su calvario, hacia la muerte, con la sonrisa en los labios. Su cuerpo estaba cada vez más abrumado por el dolor físico, su alma cada vez más divinizada.
Los últimos meses que pasó sobre la tierra fueron el eco de su vida. No se desdijo ni un solo instante de su tierno abandono en Dios, de su paciencia, de su humildad, de su amor y confianza plena en Dios. Su semblante tenía una expresión de paz indefinible. Se veía que había llegado a donde la habían conducido los deseos de toda la vida, dirigida hacia un fin único, ahora logrado. Por eso, la víspera de su muerte pudo decirle a Celina: todo está bien, todo se ha cumplido. Lo único que cuenta es el amor. Con estas disposiciones afronta la enfermedad en la que le vamos a acompañar para aprender cómo se acepta el dolor. En junio de este mismo año de 1896, una frase de una carta de María es significativa. Dice: Teresa no sigue peor, al contrario. Esto significa que su hermana no está bien. De hecho, una tos seca y persistente fatiga a Teresa durante el verano de este mismo año. En julio es examinada por el doctor de Cornier, médico de la comunidad, el cual, según palabras de la misma Teresa, le dijo que tenía buena cara y que no tenía nada grave por el momento. Dios, sin duda, permitió que no viesen a tiempo la gravedad de su enfermedad y le va preparando para el encuentro definitivo. Durante el invierno de 1896, la Madre María de Gonzaga exige que Teresa utilice un brasero para conservar calientes sus alpargatas. Teresa, con el tono alegre que siempre la caracterizó, le dice a Celina: las demás se presentarán en el cielo con sus instrumentos de penitencia, y yo con un brasero. Pero solo cuenta el amor y la obediencia. Cuando en noviembre se plantea la cuestión de un posible destino de Teresa para un Carmelo de Indochina, se comenzó una novena al beato Teófano Benard para obtener su completa curación. Por entonces ella acudía a todos los actos de comunidad, incluso a los maitines, y justamente durante la novena comienza otra vez a toser, y desde entonces dirá: voy de mal en peor. El 3 de marzo de 1897 comienza la Cuaresma. Teresa está muy débil y sin embargo trata de seguir la vida de comunidad hasta el límite de sus fuerzas. Frecuentemente durante el rezo del oficio divino se sentía desfallecer por la violencia que hacía salmodiando y permaneciendo de pie, y como sintiera tentaciones de salirse, sacudía el cansancio con esta frase: si me muero, lo verán. Las hermanas que ven a Teresa llevar la vida común se dan cuenta de que su salud sigue deteriorándose. Van apareciendo la tos, la fiebre, los vómitos. Poco a poco tiene que ir abandonando los actos de comunidad, recreaciones, rezos, trabajos. La muerte es con frecuencia la más alta revelación de la vida. El sentido providencial de la vida y de la misión de Teresa del Niño Jesús en la Iglesia, el mejor comentario de su infancia espiritual, están contenidos en el relato de sus últimos días de sufrimiento y en su muerte. En este momento definitivo se mostró a la vez más humana y más divina. En este tiempo final pone de manifiesto las virtudes características de su camino: conciencia de la miseria y de la pobreza de sus obras en el momento de comparecer delante de Dios, aceptación gozosa y serena de los más fuertes sufrimientos por la salvación de las almas, abandono total a la voluntad de Dios, exquisitas delicadezas en la caridad fraterna y un total olvido de sí misma, procurando complacer a cuantas la rodean. Amor, un amor que nada niega, sino que se entrega a Dios sin reservas. Mientras todo su ser físico se va destruyendo, de su boca no sale ni una murmuración, ni una queja. Solo palabras de agradecimiento salen de sus labios. Con la misma lucidez que ha afrontado todas las situaciones de su vida, se va a situar ante la muerte y al mismo tiempo con el mismo abandono. En estos momentos, como en toda su vida, todo es normal. En una confidencia, hablando de la muerte, dice: tengo miedo de haber tenido miedo a la muerte, pero no tengo miedo ciertamente de lo que pase después. Ni echo de menos la vida, no. Solo me he preguntado, ¿qué es esa misteriosa separación del alma y del cuerpo? Es la primera vez que me ha sucedido esto, pero me he abandonado enseguida a Dios. Pregunta
que tantas veces nos hacemos todos ante este misterio. Teresa nos enseña cómo encontrar la respuesta adecuada, abandonándose en Dios. Algunas hermanas de la comunidad, al verla afrontar la muerte con tanta decisión, le dicen que cuando llegue el momento tendrá miedo, a lo que Teresa responde con su característica humildad. Puede ser. Nadie hay aquí que desconfíe más que yo de los propios sentimientos. Nunca me apoyo en mis propios pensamientos. Conozco lo débil que soy, pero quiero gozar del sentimiento que Dios me da ahora. Siempre habrá tiempo de sufrir lo contrario. Un buen consejo para evitar sufrir antes de tiempo y para no detenernos en sufrimientos inútiles. En otro momento, hablando de este mismo tema, todavía perfila. ¿Por qué iba a estar yo más a cubierto que otra cualquiera de tener miedo a la muerte? Teresa está dispuesta a aceptar la muerte que Dios le mande. Tampoco descarta la posibilidad de una hermosa muerte, según la esperanza de sus hermanas. Pero lo que quiere de verdad es dejarlo todo en manos de Dios. Él hará lo que quiera. En definitiva, no tiene más que un solo deseo: complacer a Jesús y morir de amor. En junio, 2 días después de haber empezado el manuscrito C por mandato de la Madre María de Gonzaga, Teresa escribe a Sor María de la Trinidad. No cuento ya con la enfermedad, es una conductora muy lenta. No cuento más que con el amor. Al día siguiente, cuando le hacen una fotografía, tiene en sus manos las 2 estampas que simbolizan su vocación. Manifiesta silenciosamente su esperanza, que está expresada en los versos que están impresos en la estampa de la Santa Faz. Oh Jesús, haz realidad mi sueño, morir de amor. El 9 de junio, en el 2º aniversario de su ofrenda al amor misericordioso, escribe en su cuaderno: Me parece que ahora nada me impide volar, pues no tengo ya grandes deseos, sino es el de amar, hasta morir de amor. Al día siguiente insiste en el mismo deseo. Ahora acepto estar toda mi vida enferma si eso complace a Dios. Y hasta me resigno a que mi vida sea muy larga. La única gracia que deseo, la de que un día mi vida se vea rota por el amor. A finales de julio, hablando con su hermana Inés de Jesús, acerca de unas palabras de la llama de amor viva, le dice: Rompe la tela de este dulce encuentro. Siempre he aplicado estas palabras a la muerte de amor que deseo. El amor no gastará la tela de mi vida, sino que la romperá de repente. Con qué ansia y con qué consuelo me he repetido desde los comienzos de mi vida religiosa estas palabras de San Juan de la Cruz. Es asunto de la más alta importancia que el alma se ejercite mucho en el amor. Teresa manifiesta cómo Dios la ha escuchado más allá de sus deseos. Es increíble cómo se han realizado todas mis esperanzas. Pedía a Dios consumarme rápidamente en el amor, y he sido escuchada. Sus 3 hermanas, que conocían perfectamente sus deseos, esperaban se hiciesen realidad. Y alrededor de ella comentan ese gozo y esos ímpetus de los que habla San Juan de la Cruz. Pero Teresa, siempre realista, les dice: Habrá que decir que el gozo y los ímpetus se hallan en el fondo de mi alma. Pero eso no ayudaría a las almas si se creyera que no he sufrido mucho. Su deseo de morir de amor no se contradice con el sufrimiento por amor. Por eso Teresa hace algunas observaciones importantes a sus 3 hermanas que están en torno a ella. Les dice que han de permanecer firmemente asentadas en el terreno de la fe, que es el fundamento de su camino. No os extrañéis de que no me aparezca a vosotras después de mi muerte, y de que no veáis ninguna cosa extraordinaria como señal de mi bienaventuranza. Acordaos entonces de que mi camino es no desear ver nada. No os apenéis si sufro mucho, y no veis en mí, como ya os he dicho, ninguna señal de bienaventuranza en el momento de mi muerte. Nuestro Señor murió ciertamente víctima de amor, y ya veis cuál fue su agonía. Todo eso no significa nada. Con gran precisión distingue la muerte de amor de los signos externos que la acompañan. La muerte de Jesús es para ella el máximo argumento. Si esa fue la muerte de amor de Jesús, ella no quiere esperar otra distinta. Nuestro Señor murió en la cruz, entre angustias,
y sin embargo fue la suya la más bella muerte de amor. Es la única que se ha visto. La de la Santísima Virgen no se vio. Morir de amor no es morir entre transportes. Os lo confieso francamente, eso es lo que me parece experimentar yo misma. Los progresivos sufrimientos físicos de la enfermedad que avanza, la noche de la fe que padece, no parecen estar de acuerdo con las que esperan una muerte de amor llena de dulzura. Teresa, ante estos sufrimientos, mira a su crucifijo, del que no se desprende nunca, y esto le confirma en qué consiste la verdadera muerte de amor. ¿Qué muerte de amor más bella que la del crucificado? Ella quiere identificarse con él. No le importa lo que se ve, sino lo que se es. No vale la pena que eso, morir de amor, aparezca con tal de que sea en realidad. Todavía le sugieren la posibilidad de una muerte hermosa en un momento determinado, después de la comunión, o en una fecha señalada, el día de la Virgen del Carmen. Teresa les responde: Oh, eso no encajaría bien en mi camino. ¿Me saldría de él para morir? Morir de amor después de la comunión es demasiado hermoso para mí. Las almas pequeñas no podrían imitar eso. Teresa eligió denominarse del Niño Jesús, al que luego añadió el de la Santa Faz. Esta adición tiene un sentido muy profundo, pues lo elige en el momento en que sufre la gran tribulación de su vida, la enfermedad de su padre, cuyo rostro está velado, a imitación de la faz adorable de Jesús, que estuvo velada durante su pasión. El texto de Isaías 53 va a ocupar un lugar destacado en su espiritualidad. Como por instinto, va al texto central del Antiguo Testamento. Jesús citó los cantos del siervo paciente, profecías capitales sobre el sentido de su misión. La idea de un Mesías perseguido, rechazado y crucificado por su pueblo era algo que a los discípulos les costaba aceptar. Teresa, que no tiene conocimientos exegéticos y ni siquiera una Biblia completa, dice: Estas palabras de Isaías, ¿quién creyó en vuestra palabra? No hay en él esplendor ni belleza, etc., han constituido todo el fondo de mi devoción a la Santa Faz, o por mejor decir, el fondo de toda mi piedad. Yo también deseaba estar sin belleza, pisar sola el vino en el lagar, desconocida de toda criatura. Y es su novicia, Sor María de la Trinidad, la que da este testimonio. Sor Teresa del Niño Jesús rendía un culto enteramente especial a la faz adorable de Jesús. Veía en ella el espejo de las humillaciones y de los sufrimientos de Jesús durante su pasión. La vista de esta divina faz encendía en su alma un deseo apasionado de parecérsele, según ella misma me lo manifestaba. Se sentía orgullosa de llevar su nombre. Ha llegado el momento de sufrir su propia pasión. En la cortina de la celda ha hecho prender con alfileres la santa faz de su breviario y el crucifijo está constantemente en sus manos. Desde que estoy enferma, tengo casi siempre entre mis manos el querido crucifijo. Durante toda su agonía no se apartará de él. El 5 de agosto, víspera de la transfiguración del Señor, colocan en la enfermería a la santa faz del coro con gran alegría de Teresa. Oh, cuánto bien me ha hecho en mi vida esta santa faz. Estas estampas y estos objetos que tiene siempre ante sus ojos alimentan su oración a lo largo de estos meses de sufrimiento. Quiere imitar a Cristo y dice: No puedo hacer más que apropiarme las palabras de Jesús en la última cena. No podrá ofenderse por eso, puesto que soy su pequeña esposa y por consiguiente sus bienes son míos. Cualquier situación la pone en contacto con algún episodio de la pasión. Si le duele la espalda, le hace pensar en Jesús con la cruz a cuestas. Si una hermana le molesta fijando en ella con insistencia su mirada, saca esta aplicación. Pues sí, cuando se sufre, resulta muy penosa ser mirada por una persona que ríe. Pero pienso que en la cruz nuestro Señor fue mirado así en medio de sus padecimientos. Aquello fue todavía peor, porque se burlaban verdaderamente de él. ¿No se dice en el Evangelio que le miraban meneando la cabeza? Este pensamiento me ayuda a ofrecerle con gusto ese sacrificio. Su soledad interior, la prueba de su alma, la hace participar en el misterio de Jesús en Getsemaní.
Nuestro Señor, en el Jardín de los Olivos, gozaba de todas las delicias de la Trinidad, y sin embargo, su agonía no era por eso menos cruel. Es un misterio, pero os aseguro que comprendo algo de él por lo que yo misma experimento. Con estos sentimientos se prepara Teresa para el paso definitivo a la patria.